Bienvenidas y bienvenidos a Castor Sin Filtro. Para quienes no me conocen, yo soy Roberto Ochoa y voy a ser el moderador de este espacio. El tema de hoy es los pegamentos de la cultura, conversaciones, ritos, eventos y acciones. Voy a decirles algunos de los acuerdos que tenemos en este espacio, que ya todos los aquí presentes creo que los conocen, pero bueno, no está de más recordarlos. En lo posible prender la cámara, eso facilita la comunicación, hace pues como más humana la interacción. Es una conversación abierta y gratuita, no es una conferencia o un webinar, es alegato puro y duro, no hay libretos, pedimos respeto entre todos los y las participantes, intervienen los que quieran, cuando quieran, si solo quieren escuchar, también son bienvenidos y bienvenidas. Y han ido surgiendo otras que nos ha propuesto la comunidad en las encuestas, y es acotar el tema. Creo que es un buen punto de partida, que definamos qué es el tema en unos primeros 5 minuticos o menos, y luego mantener ese foco en el tema. Y otro muy importante es compartir ejemplos reales. Si tenemos ejemplos reales sobre esto, muy chévere para poder, digamos, traer a la tierra todos estos temas. Entonces, no sé, Dani, si querés algo más. Como siempre, la invitación a todos los que quieran participar, desde que lo hagamos con el respeto, cualquier participación es válida, sea para decir que estamos de acuerdo, que no estamos de acuerdo o que no entendemos algo y queremos preguntar algo. Bienvenidos. Lo que me recuerda, en la agilidad siempre estamos buscando los experimentos. Hoy qué bueno que experimentáramos también con los que no tienen ni idea de lo que se está hablando, que fueran preguntando. Eso también nos daría tema muy chévere para empezar a conversar. Listo. Muchas gracias, Dani. Entonces les voy a poner en el chat nuevamente el tema. Les recuerdo pues los pegamentos de la cultura, conversaciones los pegamentos de la cultura, 2 puntos, conversaciones, ritos, eventos y acciones. ¿Qué entendemos en esa visión pues de acotar el tema? ¿Qué entendemos por cultura organizacional pues particularmente? Y les parece que esos, digamos, ¿cómo llamarlos? Mecanismos que hay, pues, son suficientes, hay más y lo ampliamos. La cultura. Yo pienso que está bueno, o sea, comencemos acotándonos a los que tenemos, y si alguno de los nuevos elementos se nos van presentando, que en este momento no visualizo ninguno que pudiera ser, pero si en algún momento se va visualizando, lo vamos incorporando, siempre y cuando siga dentro del mismo tema de qué es lo que nos va a ayudar con la cultura, porque creo que lo que hoy realmente vamos a hablar es sobre la cultura empresarial, la cultura, qué es lo que nos mueve y cómo mantener esa cultura, cómo fortalecer la cultura, cómo destruir esa cultura, sí, todo lo que nos pueda tener dentro de ese tema de cómo construir o destruir esa cultura. Yo creo que podemos irnos por ambos lados, porque finalmente lo que estamos hoy es como viendo qué es lo que nos pega, que funciona, y qué es lo que nos despega porque no funciona. ¿Les parece? Yo sigo ahí como en la línea. Yo creo que dediquémosle unos minutitos a hablar de qué es cultura y después hablamos de los pegamentos, porque si no nos podemos perder. ¿Les parece? Entonces, yo me aventuro, ya que vi manitos levantadas. Yo les suelto algunas de las definiciones más bacanas que yo he visto de cultura. Según Agustín Jiménez, cultura es a lo que se le hace culto. Me parece muy bacana esa definición. Hay países que se le hace culto a gastar dinero. Hay países que le hace culto a ser humilde y a progresar juntos, ¿cierto? Me parece una bonita definición de cultura. Otra definición de cultura es cómo hacemos las cosas aquí. Me parece bonita también esa definición. Otra definición de cultura es el máximo comportamiento no aceptado por la organización y los líderes. Me parece también me parece negativa, pero me parece que acota mucho. Es decir, aquí no aceptamos que trates mal a la gente. Aquí no aceptamos que llegues tarde. Aquí no aceptamos que prometas cosas que no cumplís sin tal cosa, como acotar en cuanto está.
Y hay otra muy bacana y es cultura es como nos comportamos cuando no nos están viendo. Esa es muy chévere. Esa es muy chévere. No sé qué otras definiciones de cultura tiene. Adelante, Alejandro. Estaba apuntando lo que decía Juan, que me parece unos referentes muy, muy bacanos. Bueno, buenos días a todos. Yo tengo agendado ya los viernes y lo puse no Castor sin filtro, sino comunidad de práctica. Entonces, digamos que en ese sentido estoy tratando de agendar los espacios para escuchar y aprender. El tema, creo que ustedes saben más o menos lo que a mí me gusta y este tema me fascina. Entonces, yo básicamente quiero traer a colación y tomando en cuenta algunas encuestas que hice estas semanas en LinkedIn precisamente alrededor de la cultura. Una, no existe una cultura ideal, desde lo que las aproximaciones que hemos hecho y la comprensión un poco más profunda a partir de referentes y de evidencias organizacionales, sino que lo que existe es un agregado sistémico de predominancias multiculturales. Eso es largo, pero es lo que es. O sea, cada persona tiene en su ADN como diferentes predominancias en relación con paradigmas de pensamiento que son como se definieron hace bastante tiempo los grandes bloques culturales históricos. 1. 2. La cultura no se transforma en poco tiempo y en un escenario cerrado. La cultura sí se transforma, pero en mucho tiempo y al ser muy, digamos, muy escasa, sistema complejo, dinámico, adaptativo, al ser muy compleja, hay muchos elementos que nos salen en las manos. Entonces, en ese marco, la cultura se gestiona más que transformarse. Y en tercer lugar, y como el tercer resultado, más allá de las encuestas, yo básicamente quería corroborar a partir de lo que hemos evaluado y lo que hemos estudiado y lo que hemos planteado, es que la gestión de la cultura se hace desde una aproximación no lineal. La aproximación lineal es muy de dónde estamos, dónde queremos llegar y hagamos un proyecto para eso. Cuando trabajaba en la Corporación Calidad, el doctor Luis Emilio tiene una frase que siempre usaba y era: la gestión es el arte de descubrir y cerrar brechas, y uno se casa con eso con mucho tiempo, pero después descubrimos que había otra aproximación que era la gestión no lineal. La cultura se gestiona con una aproximación no lineal, o sea, no de dónde estoy, dónde quiero llegar y qué hago para hacerlo, sino más bien conociéndose hacia adentro. Creo que alguna vez les compartí un artículo que publiqué sobre gestión no lineal. Entonces, eso es lo que quiero traer a colación como referentes. No tengo las definiciones así como las tiene Juan, pero digamos, quiero traer eso como a la comunidad de práctica. Y muchas gracias, me alegra verlos. Gracias, Alejandro. Adelante, Carlos. Desde Gran Estación con Felipe Mejía. ¿Me escuchan bien? Listo. Hola, Carlos Arturo. Hola, Alejandro. ¿Cómo vas? Hoy está de verdad, hoy no trajo el avatar. Sí, hoy estoy de verdad. Felipe lo puede confirmar. Bueno, yo quisiera agregar un par de cosas, y es que de alguna forma podemos definir a la cultura de la organización como esos microhábitos que tenemos dentro de la empresa para desarrollar los procesos asociados a las actividades de la empresa. Entonces, de alguna forma, cuando entendemos la cultura basada en lo que traen las personas por su contexto, por su pasado, por su formación, y se junta con las definiciones que ya ha venido trabajando la empresa basados en ciertos lineamientos que se pueden generar desde los valores que les inculcan a los empleados, la misión, la visión. Eso desarrolla esos microhábitos que se empiezan a reflejar dentro de los procesos de cada día. Y en la medida que uno pueda observar esos microhábitos y que enseñe de alguna forma a la organización a reconocerlos, a plasmarlos ya sea en documentación, en lineamientos. Un poco del pasado se traían muchos, el manual de trabajo de cada persona y le definían cuáles eran sus actividades, cuál era la responsabilidad de su rol. Entonces, eso se va mezclando y va generando un comportamiento dentro de la organización. Entonces, si partimos de eso y uno hace un análisis y observación de esos microhábitos, uno puede identificar puntos de mejora y obviamente la cultura se puede ir moldeando en la medida que se van identificando acciones de mejora de cara a los procesos de entrega de valor.
Perfecto. Muchas gracias, Carlos. Carlos Andrés, adelante. Bueno, buenos días para todos. Voy a ver si soy capaz de hacerme explicar con el pensamiento que tengo. Pues yo creo que la cultura al final es la suma de, un poco lo que decía Carlos, es la suma de comportamientos, rasgos que las personas tenemos en una organización frente a una situación. Pero esos comportamientos normalmente, más que se den por una declaración de cultura, se da por el contexto del entorno y el ambiente, ¿cierto? Ese contexto del entorno del ambiente hace que nos comportemos como nos comportemos. Y ese contexto del entorno del ambiente puede ser la presión que hay sobre algo, ¿cierto? El manejo que siempre le han dado acá para algo. Entonces, creo que terminamos, o esos comportamientos terminan siendo prisioneros de esas situaciones externas. Y creo que muchas veces atacamos la cultura en cambiar el comportamiento, pero no cambiar las cosas que cambian los comportamientos, ¿cierto? Entonces, siempre está el ejercicio de las métricas, ¿cierto? Queremos que sean colaboradores, pero queremos que pero a todo el mundo lo mismo de manera diferente. Pero entonces la cultura es ser colaboradores, pero la métrica sigue siendo que todos los mismos de manera diferente, ¿cierto? Entonces, lo que hace que la cultura pase, que pase en la cultura es esa métrica, es esa situación externa que hace que alguien se comporte, porque al final las personas quieren conservar sus trabajos, ¿cierto? Y yo conservo mi trabajo, o si yo mañana quiero ganarme un bono extra, pues ese bono extra, ¿cómo me lo califica? Cuénteme cómo me lo califica y yo de acuerdo a eso me voy a comportar y sé a quién le va a hacer caso y a quién no, ¿cierto? Entonces, siempre se ha dicho por ahí que a la cultura hay que ayudar, cultura que nosotros queremos que pase. Si hay una definición, si nosotros queremos comportarnos de esta manera, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a ayudar a las personas para que se comporten de esa manera? ¿Cierto? ¿Cuáles son los mecanismos? No, es que las personas se tienen que autogestionar, ¿cierto? Entonces decimos, queremos que las personas se empoderen, tomen decisiones de manera descentralizada y demás. Pero si nosotros no le damos los mecanismos, digamos, el escenario motivante para que eso pase, eso no va a pasar y la cultura no va a cambiar. Entonces, una cosa es lo que queremos y otra cosa es lo que pasa. No sé si me hice entender un poco con este enredo. Voy a tratar de resumirlo, Carlos. Un poco, uno de esos pegamentos que vos encontrás es ir al entorno que hace la cultura, claro, más que al individuo mismo, ¿cierto? Es como generar entornos que promuevan la cultura que queremos. Que promuevan la cultura. Es uno de los pegamentos. O sea, ya hay que modificar el sistema para que vaya modificando la cultura. Bueno, muchas gracias, Carlos. Adelante, Carlos Andrés. Ya estaba, Juan Andrés, perdón. Intentaré ser breve y les pido derecho de veto conmigo. Cultura, pone la cultura el que tiene la narrativa, y hay maneras hard y hay maneras soft de hacerlo. La que dijo Carlos es suave, pero si, por ejemplo, Puerto Rico, para entrar a Estados Unidos para que lo acepten, niegan la negritud. Ahorita les voy a poner un podcast de eso, de antropólogos puertorriqueños. Ellos niegan la negritud. Si uno va a Cusco, los españoles tumbaron los templos de los incas y encima construyeron iglesias. Eso es hegemonía cultural. Entonces los peruanos de hoy en día y desde hace años, décadas, se cambian los apellidos incaicos por apellidos españoles, y nosotros tenemos instaladas un montón de cosas españolas porque la narrativa de la hegemonía, de lo que me da poder, de lo que me permite estar más arriba en la pirámide, está de acuerdo a esa cultura. Entonces la cultura también tiene que ver, y eso se lo debo a Juan Daza y a Weimar, la cultura tiene que ver en qué pone el foco, la energía, el tiempo y la narrativa a los líderes hegemónicos. ¿Ustedes creen que Elon Musk, cuando compró Twitter, no, vamos a hacer un cambio cultural y vamos, no, ese man va con todo? Porque la narrativa, el foco y la energía del líder hegemónico es otra diferente. O como una empresa de alimentos de Colombia, que era de gente que cuidaba mucho, que le interesaba cuidar mucho durante el tiempo y la compró unos banqueros. La narrativa del líder hegemónico cambia. Entonces, eso, el foco cambia, la métrica cambia y de ahí para abajo, dele. Y le pueden meter eso todos los talleres que ustedes quieran de agilidad y de que nos queremos mucho. Pero si hay un cambio en esa narrativa, hacia allá va a ir la gente. O sea, el garrote como pegamento.
Y puede que sea garrote soft o garrote hard. Si Pegamiento de hay la una hegemonía budista, o sea, y no estoy diciendo que sea lo mejor. Estoy diciendo es que no. para mí ocurre así. Cambio cultural, pues. Y puede, no, pero por ejemplo, les voy a poner un caso lindo. Cuando Carlos Raúl Yepes estuvo en Bancolombia, ese man era amor, ese man era cuidado, ese man era muy chévere. Y no fue mediante el golpe que accedió a esa narrativa, pero la narrativa de él, el foco de él, la energía de él, se iba hacia el cuidado de las personas. Y en Bancolombia se vio en ese momento muy distinto. Sí, sí, claro, no necesariamente es de aporreón. Pero también ahí entra el aporreón de es que aquí las cosas se hacen así y si no les gusta, las puertas están abiertas. Sí, y ese mensaje puede ser entre líneas, pero es notorio. Y yo le digo, en Castor ocurre. Si alguien va a maltratar a alguien, aquí no hacemos las cosas, vos hacerlo en otro lado, pero aquí no, ya. Perfecto. Lina Ceballos, desde algún lugar de Medellín. Sí, se me adelantó Juan Andrés Ochoa, pero bueno, realmente lo que quería decir era que la cultura es lo que decidimos contar sobre nosotros mismos. En filosofía, por ejemplo, se utiliza mucho hablar de significatividad del mundo, por eso la cultura no está solamente en el trabajo, es como todo lo que permea a la persona que está o a ese colaborador que está trabajando, digamos, en una organización, y es lo que le da sentido realmente a su mundo, y es lo que decide también identificarse, digamos, con los demás. Y ahí yo diría que el lenguaje, no solamente la narrativa, sino que el lenguaje, que puede tener muchas narrativas, sería como los ladrillos, no el pegamento con el que se construye la cultura. Y el lenguaje es algo que, por ejemplo, los mitos, los discursos, es algo que, digamos, está implícito en todo lo que se hace, va mucho más allá de los comportamientos, pero incluso, digamos, la cultura, para sentirla como propia, tú tienes que sentir que estás aportando a la creación de esa cultura. Es como cuando pasa en una comunidad. No es una empresa el que decide cómo es la comunidad, sino que es la misma comunidad la que construye el discurso, porque si no lo sientes como propio, si no lo sientes que eres parte de él, no vas a poder como, digamos, aplicar esa cultura. Y ahí yo creo que es clave en las organizaciones como tener claro eso, que es el significado que se va adquiriendo con relación a quién eres, a tus valores, pero también a lo que decidas contar sobre ti. Por eso ahí es clave pues por el cuidado de las personas dentro de la organización y que cada uno tenga un rol claro, que se nombre ese rol, esa persona, y eso está muy claro, por ejemplo, en cómo lo hacían los griegos, con los mitos se creaba, tienes que crear mitos en tu organización para que funcione o fluya realmente la historia que estás contando, y es tanto exterior como interior. Super, Lina, muchas gracias. Adelante, Ana. Pues yo no sé, yo iba con una idea que iba a decir, pero pues creo que ya se me revolvió todo, porque vean, a mí, o una de las cosas más tesas que hemos trabajado con cultura, pues en la empresa donde yo estoy, es que tenemos una cultura, pero manifestaciones de la cultura, ¿cierto? Porque, pues, como en Colombia, todos somos colombianos, pero es muy distinta la cultura de Pasto a la paisa. Y seguimos siendo cultura colombiana, ¿cierto? Eso no nos hace menos colombianos. Entonces, sumándome a lo que dice Lina, pues y creo que un poquito a lo que dicen todos es, si las palabras son los ladrillos de la cultura y existen los pegamentos de la cultura y el líder, como nos decía Juan Andrés, hegemónico, único, tipo Dios, Elon Musk, ¿cierto? O hay otro tipo de líderes, ¿cierto? Que ponen la cultura pero que permite mayor participación, quiere decir que la cultura es todo. Entonces, que absolutamente todo hace parte del pegamento de la cultura. Porque lo que yo decido contarme y lo que le cuento al pequeño grupo con el que yo trabajo impacta la manifestación de la cultura, por ejemplo, en el área de mi compañía. Y cómo se manifiesta la cultura en el área de mi compañía impacta a su vez las áreas con las que conecto, o sea, todas, ¿cierto? Lo normal ya en las compañías. Entonces, casi que el pegamento de la cultura es todo lo que hacemos y decimos. Y todo lo que hacemos y decimos a su vez está influenciado por lo que somos, por lo que pensamos y por lo que somos. Entonces, uno diría, no, entonces esto no tiene solución porque casi que le tengo que insertar un chip a cada persona en la compañía. O antes es supremamente rico porque si yo logro hacer una invitación a las personas para que conecten con eso de la cultura que yo quiero para la compañía, cada uno puede poner desde lo que es, ¿cierto? Entonces, para mí uno de los pegantes es cómo conquistar
más desde la inspiración que desde el miedo es otra herramienta, ¿cierto? Otra palanca que yo puedo hacer, más desde la inspiración para que cada persona encuentre qué lo conecta de manera auténtica con esa cultura, de manera que cada persona se vuelva constructor, ¿cierto? Se vuelva pegador de ladrillos. Eso como es lo más soft, etéreo, pues como listo, desde la inspiración. Ahora, para mí, a mí que creo que funciona muy bien, crear narrativas potentes. Por ejemplo, los mitos de creación en la historia de la humanidad son súper potentes. Bueno, ¿por qué se creó, por ejemplo, Castor? ¿Cierto? Cuando yo me senté a crear Castor, ¿qué tenía en la cabeza? ¿Por qué escogí ese nombre? ¿Cierto? ¿A quién convoqué alrededor de esa hoguera para crear esta nueva idea? Entonces, esas narrativas que dan desde el mito de creación, por qué vienen los valores, cómo lo comunico, cómo lo hago, ¿cierto? Y usar pues como esos elementos de la antropología, los rituales de paso, qué reconozco y qué no reconozco públicamente. Eso ya pues nos aterriza un poquito el lado soft. Y desde el lado hard, lo que decía ahorita, creo que era Carlos, que se me perdió la fotico, y era, ¿qué mido? Porque yo puedo decir que todo muy bonito y cuide a la gente, pero si a usted solo le pido resultados y nunca le pregunto cómo está su equipo, pues en el fondo a usted lo que le importa es los resultados, ¿cierto? Entonces, ¿qué mido y qué premio ya desde el punto de vista del sistema? Procesos, métricas y sistema. Entonces, para mí tiene que ser como desde los dos lados. Súper, Ana, muchas gracias. Me mencionabas otro tema y es los ritos, ¿cierto? Que ahí entramos como en el subtítulo de este Castor sin filtro, que son conversaciones, ritos, permítanme, pasteleo, conversaciones, ritos, eventos y acciones, ¿cierto? Un poco como formas de irradiar esa cultura que hay que mantener en constante movimiento porque es en el contacto de las personas donde se pueden ajustar todos estos pequeños engranajes. Adelante, Pipe. Yo venía como a conectar algo que decía Carlos Serna y es el entorno. Quería poner dos ejemplos que de pronto conocen el experimento que hicieron, que llaman como el experimento de los cristales rotos, creo que lo llaman, que pusieron un vehículo en Nueva York, en el peor barrio de Nueva York, y un vehículo en Beverly Hills, en Los Ángeles, donde, bueno, dejémoslos ahí y veamos a ver cuál destruyen primero, como cuál se le roban partes, o qué, en supuestamente uno de los mejores barrios de Estados Unidos y uno de los peores, y no pasaba nada, y no se robaron nada, y no les pasó nada. Le quebraron un vidrio a cada uno de los carros y lo empezaron a destruir completamente en ambos lugares. Sucedió lo mismo. Entonces no era como, es que en este lugar hay mejor cultura o hay gente más educada o la plata influye, es cómo está el entorno y la gente cómo reacciona a eso. Si yo veo algo desordenado, si yo veo algo sucio, ¿qué hago? ¿Cierto? O si yo veo algo ordenado, y ahí venía el segundo ejemplo, el metro de Medellín, que todo el tiempo nos está hablando de cuidar el metro, pero no espera que lo cuidemos y ya. Es que si hay un mínimo rayoncito en cualquier parte, ahí mismo lo arregla, para que todo se vea muy bien y para que todos sigamos reaccionando a seguir cuidando eso. Entonces es como reaccionar al entorno y mantener ese entorno como esperamos que esté para que todo el mundo reaccione de la misma forma, ¿cierto? Más que decirle a la gente, es como que, ven, pues que lo tenés que cuidar, sí, pero pues es que si lo veo mal, algo sucede ahí que no funciona de la misma forma. Entonces quería como traerles un poquito esa, tenía otro tema, pero se me fue ya. Súper, Pipe. Muchas gracias. Juan. Intentaré ser breve. Les quiero hablar de la internalización contextual y de las palabras. Les compartí un capítulo de La Brega. Internalización es cuando nosotros tenemos algo que se instaló en nuestra cultura y no sabemos que existe y nos comportamos así. Para los negros de Puerto Rico es muy difícil verse lindos, por eso tienen la canción de las caras lindas de mi gente negra. En ese podcast lo explica. Y para los que tenemos más de 40 era muy normal andar bebiendo y manejando borrachos en Medellín y andar haciendo chistes de negros y andar haciendo chistes de mujeres. Y 20 años después uno dice, Dios mío, ¿no? ¿Cómo hacía eso? Por Dios. Pero era porque uno tenía internalizado esos conceptos.
Entonces, ¿cómo una cultura es tan potente que hasta nos crea velos para comportarnos de manera que irracional? O sea, uno manejando borrachos era irracional, ¿cierto? Lo otro que le quiero hablar es de las palabras. Las palabras y la narrativa esculpen hasta el cuerpo. Si ustedes ven a alguien muy negativo, empieza a cerrarse y a chiquitarse. Y esas palabras y narrativa también esculpen las relaciones, las culturas, esculpen la manera como las empresas trabajan. Entonces hay que trabajarle mucho a la narrativa. Y por último, que no lo hemos tocado y quisiera que lo tocáramos, el tema de los ritos. A mí siempre me había llamado la atención el saludo a la bandera en el colegio, que dicen que no sirve para nada, o el saludo de los japoneses que hacen en las empresas, que no sirve para nada. Decían, pero sirve para mucho. Y de hecho nosotros en Castor empezamos con Castor Lean como un rito de todos los días a las 11:30 de conversación, y a partir de eso es que se creó todo esto. Porque leímos un libro que se llama Two Second Lean, que me dijo Abad que me lo leyera, y desde ahí fue que empezamos a hacer todo esto. Pero fíjense que en realidad es un rito en el que se ancla la cultura. O sea, la cultura se ancla en narrativas, en ritos, en estar conversando, pero no es porque se ponga en PowerPoint. Veto de silencio. Super, Juan. Un segundo, por favor. Dani, adelante. Bueno, yo me voy es por otro lado ya. Quiero irme es por el lado de, listo, muy chévere, tenemos una narrativa, que pues los discursos, las conversaciones, sea que sea un pluma blanca el que viene y dice, aquí vamos a hacer así, o sea que traemos las cosas de casa y las vamos haciendo así. Pero la cuestión es, tenemos una cultura, la cultura se va creando, la cultura va evolucionando, la cultura se tiene en este momento una cultura y todos hablamos de la cultura. Y puede que nuestra cultura diga, aquí tenemos que hacer las cosas así, pero una cosa es lo que decimos, otra cosa es lo que hacemos a veces, ¿sí? Cuando ese par de puntos van en contravía, ¿sí? Cuando comenzamos nosotros con mi discurso va por este lado, pero mi actuar va por este otro, ahí lo que estamos es generando unas rupturas muy feas en las culturas y unos cambios culturales muy grandes, ¿sí? Por ejemplo, llegamos y decimos, es que aquí no hay problema, la cultura es de apertura, aquí no hay ningún problema con que vos llegues a la hora que llegaste, porque igual tenés aquí, es por objetivos, entonces tranquilo, tu tiempo es tuyo, pero eso sí, si no has terminado esto, que hay que entregarlo hoy y hay que entregárselo al cliente hoy, entonces hay tabla, ¿sí? Cuando empezamos con esas ambigüedades de entre lo que decimos de la cultura y lo que hacemos realmente, la cultura de pronto, no sé, ahí sí les pido de pronto al que sepa un poquito más, ¿qué pasa ahí con la cultura? Si la cultura se está de pronto rompiéndose para reconstruirse, o lo que estamos es teniendo no sé, como una cultura de dos caras y la cultura aquí esa de tener dos caras, o qué pasa con esos puntos en los que nosotros generamos como ruptura entre lo que decimos o lo que estamos diciendo que la cultura debería ser y lo que realmente estamos haciendo las cosas. Muy bien, Dani. Muchas gracias. Si alguien le quiere responder la pregunta a Dani, bienvenido. La entiendo como esa brecha que hay entre una cultura a la que se desea llegar y una cultura real que varía dependiendo de un montón de personas que aplican esa cultura. Edwin, vamos... Edwin está levantando la manito física. Va María Emilia, pero para responder la pregunta y, digamos, dejar ese tema saldado, de una vez, María, te pido permiso para que Edwin responda. Sí, perdón por no haber llegado a tiempo, no estoy hablando de ese tema, pero la cultura es cómo hacemos las cosas aquí. Y en ese contexto que estaba colocando Daniel, es así hacen las cosas allá. Eso es cultura. Es que la cultura no es buena, no es mala, es cómo hacemos las cosas acá. ¿Qué le deseamos? ¿Cómo queremos actuar? ¿Cómo queremos? Pero y actuamos en consecuencia de lo que queremos. Listo, gracias. O sea, una idea de ir cerrando esa brecha cada vez más, ¿cierto? Que se han hablado, Dani, ya de otros pegamentos, ya tienen algunas ideas. Adelante, María Emilia. Muchas gracias, buenos días, tardes ya a todos. Me siento nuevamente honrada de pertenecer a esta comunidad, aunque no sea ingeniera, pero he vivido entre ingenieros 31 años haciendo todo el tema de desarrollo de habilidades blandas, porque mi maestría es en gestión humana.
Estamos perdiendo a María Emilia. Escuchan, Oye, me ella la escuchan. sacó. Sí. Me sacaron. No, No, puede no, ser. no. Estás todavía. Vale. Sí, porque ya Si se aquí te me vuelve, veo. Eso fue que Edwin la intentó sacar, eso fue que si se Edwin vuelve la a intentó sacar. interrumpir, te decimos para que apagues la cámara a ver si de pronto puede ser tu conexión. Me abdujeron. Bueno, lo que yo he notado formando ingenieros, tanto de pregrado, electrónicos, sistemas, bueno, industriales, y de posgrado, es que hay un esquema de liderazgo que de alguna manera rige las narrativas, ¿ok? Eso le llamamos patrones de pensamiento. Entonces, si tú has estado en un ambiente educativo, ya sea familiar o en un ambiente institucional, hay unos escenarios de manejo de estructuras, de valores, de narrativa. Por alguna razón. María Emilia, está fallando tu conexión. Te invito a que apagues tu cámara a ver si te escuchamos mejor. Por favor. Ok. Entonces, cuando yo tengo una estructura de formación, creo que se escucha mejor. Mucho mejor. Cuando yo tengo un ejemplo que es a partir de lecciones aprendidas de un modelo de autoridad, de un modelo de liderazgo y de unos patrones de valores que rigen mi conducta, pues obviamente se genera la cultura, porque todo lo que en ti forman está asociado con hábitos, costumbres, valores que se forman en un ambiente, en un escenario, en un contexto. Entonces, cuando hay un estilo de liderazgo que está anclado a unas narrativas, pues tú empiezas a pensar cómo te dicen que pienses y empiezas a desarrollar hábitos y actitudes como te dicen que debes hacerlo, porque está dentro de un marco de lo que llamaríamos lo normal. Ahora, obviamente ha habido cambios generacionales y aquí vengo con la famosa teoría de la estructura de pensamiento y valores de la generación silenciosa, que mis padres fueron generación silenciosa. De los baby boomers, que yo estoy entre la línea, entre mis hermanos que son baby boomers, tengo 55 años, y los X. Y cada generación va empezando a hacer una transformación de hábitos, de valores y de narrativas, muchas veces de manera beligerante o muchas veces de manera negociada. Sí, yo te entiendo, pero dime por qué, que es la juventud de hoy en día. Entonces, cuando tú llegas a una organización, llegas con un patrón de creencias, de valores que han sido formados desde la infancia en contexto familiar y en contexto educativo, con el cual eso sí es binario, chicos, o lo aceptamos o nos rebelamos. O yo estoy de acuerdo con lo que me están diciendo que debo hacer, pensar, etcétera, o no estoy de acuerdo. ¿Sí? Entonces, yo lo que sí he observado es que el perfil del líder sí condiciona una cultura, porque él de alguna manera modela la forma como las demás personas interactúan. Cuando yo llevo trabajando en la Javeriana hace 31 años, ya han pasado como 5 rectores y cada rector le pone un perfil distinto a la universidad, con unas narrativas, con una cercanía, con una lejanía, con límites. Y es impresionante cada vez que cambia un rector cómo empiezan a cambiar las conversaciones entre las personas. Entonces, aquí el tema es que la cultura es el reflejo del estilo de liderazgo y a quien tenemos que mirar primero hacia el perfil del líder que está ahí, en el caso, por ejemplo, de Bancolombia, que cambia significativamente la forma en cómo interactúan las personas, se hablan, el estilo de conversaciones, que fue lo que hizo este señor Yepes, y dejar de ser tan formales y tan jerarquizados y tan burocráticos en muchos esquemas de conversación. Entonces, cuando hablamos de cultura hay que mirar el estilo del líder, ¿vale? Y eso es un sistema que no lo podemos sacar del sistema y no lo podemos sacar de la ecuación. Espero no haberme alargado mucho. Gracias. Perfecto. Entonces, el ejemplo como otro de esos pegamentos podría ser pequeño resumen ese estilo de liderazgo. Adelante, Juan. Antes de que empieces, quiero compartirles por el chat la encuesta de satisfacción de este espacio para que puedan ir llenándola
cuando quieran durante esta conversación. Muy importante para nosotros pues tener retroalimentación de ustedes y otra invitación a que nos compartan temas, títulos, titulares de temas que quisieran que conversáramos en este espacio. Adelante ahora sí, Juan. Ondas. Gracias. Quería solo sumarme como a un par de cosas que he oído entre ustedes antes de que, pues mientras estaban conversando, el aporte de Juan y otros que estaban hablando alrededor de las palabras. Yo creo que es importante tener como la noción de que esta idea de ritual tiene un carácter que es difícil expresarlo en esos términos porque ahí sí pesan otras culturas más fuertes como las religiosas, un carácter de sagrado. Y cuando se dice sagrado es entre nosotros acordamos que esto está por encima de mis deseos. O sea, que hay un sistema más grande que lo ha hecho válido y que eso es lo que estamos tratando de proponer. Porque yo veo también que a veces pensamos en principios y valores y pensamos en todas las distintas propuestas que hacen las organizaciones y se nos olvida que son acuerdos colectivos de carácter vinculante. O sea, yo debo creer en eso. Y si no es vinculante, pues en el fondo estoy haciendo hipócrita. O sea, me comporto de una manera, pero amaño un acuerdo colectivo. Entonces, cuando decimos que la agilidad hace ciertas cosas, fueron unos principios y unos valores de un grupo de personas que dijeron, ahí está. Es más, hacen un acuerdo firmable. O sea, cuando yo lo firmo, digo, yo creo en esto. Estoy sumándome a este espacio. Y yo sí quisiera que recuperáramos un poco como esa idea de lo sagrado, como es un acuerdo que nos sostiene como colectivo. Y no, es que a mí el cuarto principio no me gusta tanto. Es que este pedacito no estoy de acuerdo con ese y pues cree su propio sistema, porque este sistema tiene unas características y ahí es donde estamos tratando de sostener ese hilo. Y se lo digo porque es muy difícil, porque como esta idea de deber y derecho la tenemos tan tergiversada en la cabeza, creemos que tenemos derecho hasta cierto punto, pero no, ese deber, no, yo no tengo por qué hacer eso. No, porque yo no pago impuestos porque fulanito roba y yo porque sí no tengo que pagar impuestos. Entonces vamos amañándonos a unos acuerdos que le hemos perdido el carácter de sagrado. Es lo único que tenemos para poder sostenernos entre nosotros. Y creo que eso es fundamental que lo pongamos ahí. Y un elemento que va pegado a eso tendría que estar de la mano de regalarnos ese pedacito de misterio, porque lo sagrado también tiene muchas cosas ¿y yo por qué tengo que creer en eso? Pues no sé, pues porque estos creyeron en esto y estos que creyeron esto, de alguna manera le impregnaron algo que no hemos podido ni reducir, ni descifrar, ni decir, es que esto es así. No, están los elementos ahí para que también regalemos un poco de misterio y que seamos capaces de decir, hombre, si ha funcionado es por algo, y creamos también en esa cosa de fe, de ahí debe haber algo que no estamos viendo, ni podemos disectar, ni podemos tampoco como reducir a la parte específica, y eso creo que está ahí como de la mano y lo hemos visto todos. En algún momento de nuestras vidas hemos tenido alguna sensación misteriosa que nos dice, no sé por qué, pero yo creo en esto. Tiene que ver con los instintos, tiene que ver con la intuición, tiene que ver con unas neuronas que están en el corazón y en la barriga, y yo creo que estamos cada vez más hacia ese terreno y está cambiando cada vez más un tema alrededor de qué es lo verdaderamente sagrado. Y se los digo como alguien que está tratando y peleando por esta lucha de metámosle el discurso de lo ambiental y lo sostenible. Yo conozco culturas que creen que el agua es sagrada y conozco culturas que botan desperdicios al agua como si eso fuera como algo natural. Y ahí hay un raya ahí que tenemos que empezar a conversar con nosotros mismos cada vez más de hasta qué punto considero que una cosa es sagrada, por qué debo respetarla y cuándo debo honrar esos acuerdos vinculantes que nos estamos proponiendo desde hace tanto tiempo. Gracias, chicos y chicas. Gracias, Juan. En ese sentido, siento que bueno, va a ser redundante, pero el sentido se convierte en algo importante para las personas que hacen parte de una organización, o sea, que les genere sentido a las organizaciones para poder sumarse a ellas, digamos, desde algo más profundo. Adelante, Felipe. Sí, Ale. Precisamente quería conectar algo ahí con lo que dice Juan Daza. Harari en Homo Deus define religión como
pues como esos temas sagrados, pero él descarta la necesidad de dioses, ¿sí? Es decir, una religión no es que necesite dioses, necesita lo sagrado. Y desde ese punto de vista, hoy por hoy, la mayor religión es el humanismo y la que viene es el dataísmo, ¿cierto? Donde lo más sagrado van a ser de sus datos, y con la inteligencia artificial lo estamos viendo bastante. Y cómo desde lo que consideramos sagrado, consideramos, como decía Juan Daza, que así es, y no lo tenemos que explicar necesariamente. Pues en el humanismo seguramente para nosotros es supernatural que no debemos matar a otro ser humano. ¿Por qué? Pues porque sí, porque así es, ¿cierto? Eso es sagrado. Entonces, así mismo funciona todo este mismo tema y cómo volvemos en la cultura precisamente aquí como temas sagrados, como el respeto, como esos valores que estamos definiendo. Y por otro lado, ahorita hablaban, Juan muy al principio hablaba, pues como que hay esas personas que definen cómo nos vamos a comportar y que aquí nos comportamos así, y Daniel lo complementaba como aquí nos comportamos así, si no vaya pues buscando otro lugar para trabajar, ¿cierto? Eso a mí me suena a estrategia, que lo hablábamos la vez pasada, que sea estrategia a las patadas, pero es estrategia, es que estamos decidiendo hacer, que estamos decidiendo hacer en la organización. Y con base en eso, que siempre nos comparten o nos dicen que la cultura se come a la estrategia en el desayuno, precisamente Alejandro Salazar dice que no es así, que cuando uno define la estrategia está definiendo a la vez la cultura, precisamente por lo mismo. Cuando vos estás decidiendo qué hacer, estás definiendo cómo comportarte y estás definiendo la cultura, que al final, lo decía Juan al principio, está definiendo cómo es que se va a comportar la gente, y si no, no va a trabajar ahí. Muchas gracias, Pipe. Hay esa frase muy famosa pues, que ustedes ya han repetido mucho, de la cultura se desayuna a la estrategia. Está como en una dirección diferente a la que estaba planteando Pipe, pero también le dejo ahí sobre la mesa por si quieren alguno ahondar al respecto. Carlos Quiroga, son las 12:18. En este momento tenemos 4 personas en fila. Si alguien más, digamos, quiere que dirijamos estos últimos minutos hacia algún lado o quiere sumarse, le invito a que suba la mano para que podamos distribuir el tiempo. Adelante, Carlos. Yo quiero agregar unos pocos elementos. De alguna forma, como decía, como han dicho muchos, las palabras moldean nuestros comportamientos. Si uno a un niño le dice que no haga esto y él ve que no es necesario hacerlo, él puede adoptarlo. Ahora, ese es un elemento, las palabras. Ahora viene lo otro, que es el ejemplo, y ya lo hablaron de los líderes. Es decir, si yo le digo a mi hijo, no diga malas palabras, pero al momento de estar conduciendo el carro, yo estoy madreando, Entonces ahí entra el otro elemento que influye en la cultura, que es el ejemplo. Y sumados esos dos, de alguna forma generan esa sinergia entre, y yendo a las palabras de Pipe, si la cultura se almuerza la estrategia o viceversa. ¿Por qué? Porque en la medida que la estrategia sea coherente con el ejemplo y con las palabras, la cultura se va a adaptar y se va a ver moldeada. Pero al momento que las personas empiezan a comportarse, yo insisto, en que nosotros como forjadores, ya sea desde el rol de coach, desde el rol de facilitador, desde el rol de líder, desde el rol de Scrum o desde el rol de desarrollador o de cualquier rol que tengamos, con nuestro comportamiento y nuestros micro hábitos, aceptamos las definiciones que nos está dando la estrategia, podemos enrutar a la empresa hacia los logros de los objetivos que se mezclan entre esas definiciones que da el liderazgo y esas definiciones que entienden los equipos de trabajo. Entonces, ese trabajo conjunto creo que ha cobrado mucha importancia para poder crear empresas que se adapten al contexto actual. ¿Sí? Si uno se pone a mirar en los años 70 o 80, se definía el comportamiento de una empresa y era mucho más fácil que las personas se adaptaran a esas definiciones que estaban en los manuales de trabajo. Hoy en día, por el tema de que las personas rotan mucho, porque el conocimiento está mucho más cercano de las personas, porque el día a día está exigiendo que entreguemos soluciones mucho más rápido, hace que tengamos que estar observando constantemente esos micro hábitos y identificando puntos de mejora. Entonces creo que eso muestra que hoy en día
es necesario tener a la cultura como parte de las definiciones de la estrategia. ¿Por qué? Porque en la medida que la empresa logra crear y adecuar su propia cultura, pues va a poder generar esos mecanismos desarrollados desde la estrategia de la definición hacia dónde quieren llegar. Súper, muchas gracias, Carlos. Ahí me viene, a partir de lo que estás hablando, una de las posibles traducciones de mindset, que es una palabra que se utiliza tanto en este ámbito nuestro, pues podría ser perfectamente cultura. Y creo que hay conocemos muchas formas, pues, digamos, de trabajar en el mindset de las personas. Adelante, Franci. Gracias, Roberto. Buenas tardes a todos. Desde mis vivencias, pues más que desde una teoría cualquiera, quiero compartirles 3 palabras que considero que ayudan mucho al tema de la cultura y son la repetición, la normativa, creo que se me fue la otra, y las acciones. La repetición, pues creo que Felipe dio el ejemplo del caso de la cultura metro, que la repetición no ha cesado, lleva más de 25 años el metro y todos los días escuchamos los mismos mensajes por megáfono, adicional a las acciones que en ese mismo ejemplo ponía Felipe, y es que detrás de cámaras ellos todas las noches, he escuchado que todas las noches arreglan el metro para que todos los días se vea limpio y la gente tenga la sensación de que es gracias a la cultura. Eso también aplica muchísimo. Y tengo otro ejemplo, inclusive en la organización, y es que detrás de un tema cultural de buen trato a los empleados también hubo acciones con líderes que no se alinearon a la cultura, porque para que se pudiera impregnar esa cultura en la organización, pues era necesario empezar por los líderes, y quienes no estaban alineados, pues sencillamente no hacían parte. Y el tema de la legislación, a mí me sorprendió mucho hace un tiempo a un sitio donde fui, la forma tan organizada en que manejaban las basuras, los residuos y el tema del reciclaje, y pues mi expresión fue, qué juicio, aquí la cultura, la gente tan querida, tan organizada. Me dijeron, no, es que aquí la multa es alta y tú lo haces o te multan, y la multa llega en serio. Y si nos damos cuenta, pues sería muy rico el ejemplo que ponía ahorita el señor Juan, el tema de entender las cosas como sagradas, pero eso va muy de la mano con el nivel de conciencia también de las personas, y a veces pues no podemos esperar a que toda una comunidad tenga el mismo nivel de conciencia. Si todos nos damos cuenta, aquí ya la mayoría de los motociclistas usan casco, pues no todos lo hacen por conciencia, porque cuiden sus vidas o su salud a la hora de un accidente, sino porque les empezaron a imponer multas. O sea, el casco aquí se empezó a usar a partir de la multa. Entonces, desde mi vivencia, vuelvo y repito, me he dado cuenta que esas son 3 cosas que funcionan siempre y cuando se apliquen correctamente. Perfecto, muchas gracias, Franci. Y Juan Andrés. A mí me raya la cabeza el tema de la internalización contextual, que ya lo han dicho con el Metro de Medellín, pero cuando dicen que los colombianos somos desordenados y no acatamos las reglas, yo quiero que se acuerden cuando hicieron una fila de inmigración en algún país como Estados Unidos, a ver si los colombianos no acataban las reglas. O sea, también acatamos las reglas de acuerdo a lo que decían, al premio y castigo que suceda cuando las acatamos o no. O sea, ese tema me raya a mí la cabeza. Otro tema que me raya a mí la cabeza es si los discursos hegemónicos y lo que está bien y mal se premia o se castiga. Me ocupa el tema del ejemplo que da Putin, el ejemplo que da Trump, el ejemplo que le da Bukele. No sé si vieron que el alcalde de Bucaramanga quiere decir es que el Bukele de Bucaramanga. O sea, hay un montón de personas copiando el patrón Bukele, porque es un patrón hegemónico que no lo defiendo, pero le ha dado resultado a la mayoría de votantes en El Salvador. O sea, pucha, ¿a qué discursos hegemónicos nos estamos enfrentando? Miren a Milei en Argentina, o sea, miren a Bolsonaro en Brasil, o sea, ¿qué discursos hegemónicos son los que el mundo está enfrentando? ¿Y cómo nos vamos
a cuidar ante esos discursos hegemónicos. Creo que ahí sí hay un reto muy grande. 12:26, Roberto, vamos como... Sí, vamos al punto. No tenemos a nadie más en cola. No sé si alguien se anima, alguien o algunas se animan a sacar algunas conclusiones de este espacio. Yo quiero como aportar ahí el tema de que la narrativa, las palabras, las conversaciones, los mensajes y las acciones subyacen a todo el resto de discurso. Puede que tengamos un discurso muy lindo y mucho PowerPoint y mucho, pero esas 4 están como por debajo moviendo los hilos invisibles. Lo otro es el poder duro de los líderes, y cuando digo líderes, son líderes hegemónicos. Puede que sea una persona o un grupo de personas en cuanto a qué se premia y qué se castiga. Como los temas internalizados, que es absurdo que se castigue por ser negro o por ser bajito o por ser gordo o por ser mujer, pero venimos de culturas que lo castigan y no tiene nada que ver con lo que el ser decidió actuar, sino con las cosas que se le legó a él, ¿cierto? Y por encima de eso ya están las comunicaciones y los ritos, que son muy importantes y son pegamentos, pero necesita estar lo que subyace al interior, ¿cierto? Y ejemplos de cambios de líderes como Satya Nadella o como Carlos Raúl Yepes o como Elon Musk o como Putin muestran que el líder y la hegemonía cambia y tira la cultura hacia un lado o hacia otro. Pues. Muy bien, adelante. Listo, va Alejandro. Bueno, yo quiero mencionar primero 2 cosas. Les acabo de poner en el chat la publicación a la que hice referencia, que es como una síntesis un poco de la encuesta y un video, y que eso viene además de mucho análisis en relación con la cultura y algunas valoraciones que hicimos cuando hacíamos el Premio Nacional. Yo quiero traer a colación ya como para cerrar un aprendizaje de uno de mis más grandes senseis, fue el doctor Liar Ortegón, y era el que lo que gestiona la cultura, entendiendo que la cultura más que transformarse hay que gestionarla, y en alguna medida creo que en parte es lo que han dicho muchos de ustedes, pues que no es cambiarla, sino tomar lo que hay y tratar como de alinearla en función de lo que uno busca. Y Libardo decía, mire, lo que gestiona la cultura es el liderazgo. Entonces, el liderazgo, si uno lo entiende como gestor de la cultura, puede sacarlo de la idea de que el liderazgo son características de una persona o de un rol, por un lado. Por otro lado, pues se puede alejar de lo que es empoderarse y puede alejarse de las jerarquías. Entonces, si uno lo que entiende, si se entiende el liderazgo como un catalizador de la cultura, pues ya se salen esos esquemas, todos los esquemas de liderazgo convencional. 1. Y 2, y ya con eso cierro y gracias, la pregunta es ¿por qué cohesionar la cultura? Porque si digamos, muy de acuerdo con lo que hablaba Carlos Arturo, y de hecho alguna vez hablamos de eso, cada organización tiene como diferentes procesos y áreas. Entonces, si hablamos de cultura, más allá de lo que les decía, que es un agregado sistémico multicultural, pensamos que los contables no tienen que tener, digamos, los mismos lineamientos o intereses que los de procesos y lo mismo que los de estrategia, o si están trabajando por áreas o por procesos. Entonces, en ese marco, y precisamente por eso les quise compartir lo de la publicación, porque ahí en el punto 3, porque yo digo, bueno, ¿qué no es cultura? Y que eso no existe cultura ideal, sino otra cosa. Que la cultura no se gestiona, perdón, no se transforma, sino que se gestiona. Y el tercer lugar, ¿cómo se gestiona? Y ahí hablo de 3 elementos que pueden plantear esa gestión particular a cada equipo de trabajo. Entonces, eso era lo que yo quería como agregar y explicar un poco en relación con lo que les comparto. Y muy agradecido, como siempre, por todos los aprendizajes. Y bueno, un abrazo para todos y gracias. Muchas gracias, Alejandro, y muchas gracias también a Francis, que por ahí nos ponen unas palabritas en el chat. Siempre bienvenidas y bienvenidas a este espacio. Les compartí hace poco el link para la votación de nuestro próximo tema. Los invito a que entren y voten. Voy a volverlo a poner. Está como en el chat, pues 4 mensajes arriba, pero lo vuelvo a poner.
Y más arriba les había puesto también la invitación para la encuesta de calidad de este espacio, para que nos ayuden con eso, por favor. Entonces, voy a proyectar la votación, si les parece. Todavía están las dos opciones de los equipos, ¿no? Sí, al final... Sí, sí, es válido lo que decía Juan. Listo. Está como muy definido. Ay, de esas sí que hay ejemplos sabrosos de todo lo que nos falló. Buenísimo. El próximo Castor Sin Filtro va a tener que ser con cervezas. Bueno, entonces nos vamos con ese tema. El tema para nuestro próximo Castor Sin Filtro, entonces, es cuando el cambio sale mal, ejemplos de cambios que terminaron mal. Listo, entonces, muchas gracias por asistir a este espacio. Queremos invitarles a que se suscriban a Castor Comunidad. Castor Comunidad se podrá enterar de otros eventos como estos, de artículos, libros y otros contenidos sobre agilidad, desarrollo, inteligencia artificial, diseño de experiencia de usuario y nuevas tendencias en los negocios. Además, podrán ampliar su red de contactos y conocer a muchas personas apasionadas por estos temas. Les voy a compartir en el chat el link, el vínculo para que se suscriban a Castor Comunidad. Listo. Bueno, muchas gracias. Feliz fin de semana.